Bueno, buenos días a todos y a todas. Realmente representar la verdadera oposición del pueblo de México en este Congreso requiere un gran esfuerzo propositivo y de mucha tolerancia democrática. Yo creo que esta comisión en principio es una reflexión, sobre todo por la audiencia, requiere reuniones de trabajo más democráticas y hacer el uso del recurso de la comparecencia para poder tener un diálogo más fluido, que en este caso, pues casi a un tercio ya del primer año de gobierno apenas se está iniciando con esta comisión. Hemos estado debatiendo mucho en la comisión la necesidad de su presencia aquí. Entonces, aunque se agradece que seamos los primeros como comisión, no debo de dejar de llamar la atención sobre, desde mi punto de vista, lo tardío, aunque espero que no sea en vano. Enseguida, yo traigo una preocupación al día de hoy porque ya algunos especialistas empiezan a manejar un concepto que en un origen, tal vez porque el promotor es el mismo, que empezó a hablar la política ficción, hoy ya hablamos de una presidencia de la propaganda, una presidencia que atiende más las percepciones que las realidades. Eso es lo que a mí me preocupa, no nada más en el tema de la inseguridad, donde la consigna es no suban nada a los medios, que así acabamos con el problema, y en las calles el problema es muy grave, y que en términos de lo que yo he podido conocer y después de oír su intervención de la Estrategia Nacional para el Cuidado del Agua, lo que han presentado hasta ahora, y más de oír un discurso pues muy alarmante, como es alarmante este tema, no entremos a los contenidos importantes de los cómo vamos a enfrentar este problema, a partir tal vez de la parte que yo me quedaría del final que usted señalaba, de ver el problema del agua ya como un problema de carácter económico, y que sin duda lo es, pero este problema algunos lo ven como negocio y otros seguimos viendo el tema del agua como un problema de derecho humano, como un problema de carácter social, inclusive de convivencia humana. Es por lo tanto que para mí es claro señalar en principio que hasta ahorita para mí la estrategia propuesta no impacta en la forma del cómo se logre una gestión integral y equitativa del agua en el país. Más aún, sigue tratando el tema del agua como si esta fuera una mercancía, más no como un recurso natural y humano, creyendo que el agua disponible va a incrementar en función de las obras que se realicen, y siguen dejando de lado aspectos sustanciales, tales como la preservación de zonas de recarga, el saneamiento de aguas, la pérdida de líquido de las redes de distribución, la contaminación del gran número de concesiones también otorgadas para la extracción de agua, entre otros grandes temas y problemas. Esto yo lo quisiera decir en principio por un gran tema que es, yo represento la Ciudad de México en Gustavo Amadero, pero he trabajado mucho la zona del oriente de la ciudad, que usted sin duda debe reconocer, la zona oriente de la metrópoli, inclusive la gran crisis de agua que ahí se vive. Tenemos en Iztapalapa particularmente 500,000 habitantes que reciben agua cada 15 días, y cuando se les corta el suministro, como ahora lo hicieron en Semana Santa, tardan hasta 3 y 4, 2 y 3 meses en recibir el agua de manera por la red. Evidentemente en la ciudad ustedes dicen que van a cortar el agua 3, 4 días, pero esto dura una semana por todas las obras que y las necesidades que se tienen que hacer para tener la capacidad de que el agua llegue a los hogares. Y yo insisto que en esta zona oriente, y usted espero que conozca, que es la más perjudicada, se hizo una propuesta desde el gobierno delegacional de Iztapalapa anterior, que fue avalado por
delegaciones como Tláhuac, Iztacalco, Álvaro Obregón, inclusive con municipios de la conurbación, para un proyecto que se le llamó el proyecto Tláhuac-Jico, que es un proyecto que plantea la recuperación del agua de lluvia que se concentra en la laguna de Jico para dotar de agua a la zona oriente de la capital y de la metrópoli, y inclusive esto tiene estudios sustentados en la propia Universidad Autónoma Metropolitana. Hay infraestructura evidentemente mínima necesaria para poder limpiar esa agua, que ya tiene análisis, todo esto hecho por la sociedad civil hasta ese momento. En años, estamos hablando de unos 2, 3 años si acaso, la propia Conagua había supuestamente destinado recursos para estudiar este proyecto, y es la fecha que el proyecto no tiene avance, no hemos conocido. Yo quisiera conocer en esta ocasión cuál es la posibilidad de un cambio de la política hídrica que pudiera tener más en esta lógica de, en este caso, de captar el propio insumo como recurso para poderlo distribuir en mejores condiciones. Quisiera rogarle, diputado, que terminara su exposición. Sí, voy a terminar con mucho gusto. Por otro lado, me preocupa que el municipio, que debe tener una mayor autonomía en la regulación del agua frente al control de los organismos estatales, se ve afectado por, así como los ciudadanos, por la falta de transparencia y publicidad absoluta en el registro público de derechos del agua. Su disponibilidad en internet es limitada. Para acceder a la información específica de usuarios es necesario aportar los datos de los mismos usuarios. La publicidad de esta base de datos debe ser accesible con información completa de cada título debidamente actualizada. Y hemos visto los registros de disponibilidad media anual de aguas del subsuelo corresponden al 2009. Usted sin duda conoce los instrumentos que la Conagua está facilitando y no nos dejará mentir, que tienen que ver con esta lógica. Y nosotros pensamos que es básico para que una política integral del agua se dé a conocer quién, cómo, dónde y en qué cantidad se dispone del agua, tanto en su extracción como en sus descargas, los títulos de concesión de aguas nacionales, descargas de aguas residuales, zonas federales y extracción de materiales, comprenden diversos usos como son el agrícola, agroindustrial, doméstico, hasta la generación, múltiples usos como la generación de energía eléctrica, comercio, otros usos, los cuales representan un volumen de agua concesionado, un volumen de descarga de aguas residuales, una superficie concesionada para zonas federales o un volumen de materiales pétreos no consolidados para su extracción. Por ello, la información relativa a títulos y volúmenes de agua nacionales y bienes inherentes por uso del agua deben presentarse en forma desagregada, no como lo vimos ahorita y como lo vemos en las bases de internet que ustedes presentan, con los protocolos necesarios para la protección de datos personales. Debe estar disponible de forma individual para efecto de que el público pueda acceder a información básica para el conocimiento en tiempo real del estado que guarda la explotación y uso de los mantos acuíferos del país, y no continuar con estas políticas centralizadoras que hemos visto que están implementando para fortalecer la presidencia imperial. Y con esto culmino, porque en el caso de Iztapalapa, ahora nos salen con la idea de que pueden extraer a 2,000 metros el agua, y nosotros sabemos los efectos que eso provoca, sobre todo en términos de los agrietamientos del suelo, que no es un fenómeno de subsidencia en Iztapalapa, sino ya está presentando en grandes zonas del país, en zonas urbanas. Sabemos el costo, que es carísimo, inclusive técnicamente. Ruego una vez más, diputado, su tiempo se le ha acabado. Voy a terminar. El diámetro, necesitaríamos por más de 15 metros, varias bombas para dar los 42 metros cúbicos que se mantienen en la ciudad. Entonces, yo quisiera culminar ya nada más por último diciéndole que no sabemos los niveles de las presas, cómo se encuentran. Sería bueno que ya no lo informaran, y sobre todo informar las obras de nuevas que tienen en la ciudad para tener nuevas presas para retener el agua.
para tener reservas de agua, para recargar acuíferos, porque hasta ahorita sabemos que traen una gran inversión para el acuífero de la ciudad, para llevar agua, que por cierto no llega al Informo, y no vemos problemas alarmantes que podemos tener por la sequía, que tengan alguna inversión. Quisiéramos saber qué alternativas de solución tienen para la zona metropolitana, en efecto. Y por último, más por terminar, reitero a los miembros de la comisión y a los invitados que tratemos evidentemente de tener comparecencias para tener un método democrático de pares y no que nos hagan el favor un funcionario de venirnos aquí a querer ilustrar de mala manera. Y a los compañeros, sobre todo los que no son miembros de la comisión, que tengan respeto por mi fuero constitucional. Primero, comentarle al diputado Huerta que yo atiendo la invitación con mucho gusto a los diputados. A mí me invitaron a esta reunión el día de hoy y aquí estamos con mucho gusto y atenderé y seré respetuoso de cualquier invitación que me haga el Congreso en cualquiera de sus modalidades de invitación, comparecencia o las que establece y estoy en el mejor de los gustos de poder atender el tema de la invitación. Así que cuenten con mi voluntad. Segundo, habla usted de gestión equitativa y la gestión equitativa es un tema fundamental para el tema de manejo integral de una ciudad como la que usted vive, que es la Ciudad de México. Quiero comentarle que aunado a garantizar el sistema Cutzamala y aunado a buscar fuentes de recarga, como usted habla, que serían idóneas, y también lo habla la diputada que más adelante señalaré, que más allá de recargar y volver a extraer, se requiere un programa que tenemos que hacer junto el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de la República, las delegaciones y el tema de los municipios conurbados. ¿Qué es lo más fácil? Que cuando falta agua uno le eche la culpa a uno, el otro le eche la culpa a otro y no resolvemos nada. Y la función de este gobierno es hacer equipo con todos, sin distinción de partidos, ideologías y creencias, porque a nosotros lo que nos une se llama el agua, en lo que toca en mi función, y trabajaremos de la mano con el gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Estado de México para hacer el plan maestro que contempla 4 cosas fundamentales. 1, el organismo metropolitano de manejo de aguas. Quiere decir que a partir de la historia que nos permite una relación, se constituirá un organismo metropolitano que será único en el país en el manejo de aguas y salidas de agua en las fuentes de salida que tenemos, que garantizará una plena coordinación, una toma de decisión conjunta y una única autoridad que sea la responsable del manejo de aguas de lluvia y el manejo de aguas integrales. Segundo, el plan de las fuentes de abastecimiento futuras del Distrito Federal, que unas son de trasvase y que aunque no nos guste el trasvase, en todas las sociedades del mundo el trasvase ha sido un mecanismo fundamental que garantice paliar las posibilidades de ausencia de agua en una demarcación. Y por lo tanto se requieren fuentes externas, pero también se requiere hacer la tarea internamente. Hemos revisado con el Distrito Federal un programa que requiere, su programa de sectorización y modernización integral hacia adentro de la ciudad, requiere inversiones cercanas a los 13,000 millones de pesos. Quiere decir que conjuntamente buscando una nueva fuente de abastecimiento, que calculen que las fuentes de abastecimiento tienen un costo muy alto por la gran infraestructura de conducción que se requiere. Lo caro es la cantidad de tubos que se requieren para llevar un lugar a otro. Tenemos 4 fuentes estudiándose, 4 fuentes con posibilidad plena de determinar una utilización, pero ojo, ninguna sola resuelve, ¿eh? Tienen que ser esas trasvases más acciones locales que van desde sectorización, desde modernización interna de las redes del Distrito Federal, porque el Distrito Federal, si ustedes se fijan, la ausencia y el estímulo donde se resiente más la falta de agua siempre es en las zonas donde requieres el mayor número de rebombeos. En los lugares de mayor rebombeo que requiere el Distrito Federal para bombear son Iztapalapa, son la parte de Azcapotzalco, la parte de Tlalpan en la parte alta y son las últimas partes del sistema. ¿Qué quiere decir? El Distrito Federal recibe 9.6 metros cúbicos por segundo del sistema Cutzamala, utiliza lo que trasvasa también del sistema Lerma y el resto son pozos que opera
internamente en su territorio y en la colindancia con el Estado de México, revuelve el agua y hace la distribución. Por eso es muy importante que la nueva ley determine las competencias de quién es quién en materia del agua, porque el usuario final tiene una relación con su prestador del servicio. El gobierno federal no presta el servicio de agua potable en este país, es el que regula, y operamos el Cutzamala porque históricamente fue cargada, pero este acueducto debiera ser en un futuro manejado por una autoridad que dotara el agua a las comunidades que beneficien. No, la autoridad del agua debe ser una autoridad, no una autoridad constructora de obras, sino la autoridad del agua, y eso es a lo que aspiramos, no solo más normativa reguladora y de política pública. Por eso, el tema de Laguna de Jico lo conozco muy bien. Aunado al tema de la Laguna de Jico, hay acciones que dejó pendiente la administración pasada, que son las lagunas de la parte alta, que antes de Jico tienes que regular la cantidad que agua baja por los ríos San Francisco y que llegan ahí a la parte de Iztapaluca y a la parte de Chalco y Valle de Chalco. Pero lo más importante es que por atrás pasa el río Amecameca y por atrás pasa todo lo que cae en los sistemas Tláhuac-Mixquic, que son la parte colindante. Quiero decirles que analizando el tema de Jico es un tema integral, pero es un tema que eminentemente tampoco solo resuelve. Ahí también en este mecanismo los municipios se tienen que comprometer a acciones de largo plazo, más allá de un periodo de 3 años de un presidente municipal, más allá de 6 años de un gobernador y más allá de 6 años de un presidente de la República. Queremos dejar un plano regulador que se le dé seguimiento a quien esté y que sea el plano de cuáles son las fuentes. Pero sí es muy importante que sepan el tema de la posibilidad de mezclar acciones. Solas el trasvase o solas la reinyección y acciones internas no resuelven. Segundo, señor diputado, de la presa que quiera le damos el nivel, eso no tenemos, nos la manda y yo de la presa que quiera, pero si quiere le doy las presas 8,500 que hay medidas en el país, pero muchas son para otro tipo de usos. Estamos a la orden para que nos diga cualquier presa y aquí le instruyo a Alfonso Camarena y a Óscar Pimentel, los 2 enlaces que tengo aquí, para efecto que tengan cualquier comunicación con ustedes para que se les entregue a cualquier diputado la información que requieran. Segundo, el registro público de derechos de agua es un tema fundamental y también cualquier mecanismo que usted quiera saber de público urbano, de dotación, también hacemos la búsqueda y le entregamos de quién es el título y cuánto utiliza. Y para efecto también le solicito a estas 2 personas que intercambien y sean… Pero los ciudadanos también pueden hacer la consulta por escrito, no necesariamente la tienen que hacer por internet. Y el registro de derechos de agua, le vamos a pedir al subdirector general de Administración del Agua que pueda buscar mecanismos para que tenga una relación más fácil con el usuario. El famoso pozo de Iztapalapa de 2,000 metros, 2008, nosotros fuimos muy claros en la posición que asumió el gobierno de la República. Para determinar la utilización de un pozo de esa profundidad, y aquí ya no está el diputado Fernando Larrazábal, pero él seguramente lo conoce, de cómo se dota la ciudad de Monterrey con las calizas también en la zona de la sierra, de utilizar agua por esa zona, y también lo sabe el diputado González. Aquí hay que buscar 3 escenarios que no se han cumplido. 1, llegar a las calizas. Se perforó a 2,008 metros de profundidad y no se llegaron a las calizas. 2, hay que determinar que el acuífero está confinado. ¿Qué quiere decir? Que hay un acuífero cerrado y que esté totalmente cerrado, que eso no lo hemos confirmado porque, bueno, hay que hacer todas las pruebas. 3, la otra cosa es determinar que esa perforación se haga en el marco de sustentabilidad. ¿Y qué es la sustentabilidad? 1, las pruebas preliminares hicieron que pasando una capa que se llama la capa Tashimai, que es la capa de 700 a 1100 de profundidad, cuando rompes esa capa, quitas el fenómeno de hundimiento y entonces haces que donde extraigas agua no tenga el fenómeno de hundimiento que tiene la ciudad. Eso es un tema positivo de lo que se tiene. Por eso, coadyuvando con esto federal, para comprobar la existencia o no del acuífero, nos comprometimos a hacer juntos 3 pozos más y determinar la existencia o no del tema de un nuevo acuífero. ¿Qué pasa si no hay un nuevo acuífero? Pues pueden sustituir ese pozo
de acuerdo a los temas de costo y otras cosas, por pozos abatidos que tienen en otra zona, y puede ser una inversión que determine la recuperación de algo de caudal, no estamos perdiendo la posibilidad. Y en el caso es no dejar ninguna oportunidad de hacer algún ejercicio real de determinar fuentes que nos permitan no desechar ninguna hasta que estemos 100% seguros. Tenemos que garantizar que la gente que ha participado ahí, como es el ingeniero Moser, que es uno de los mejores estudiosos del subsuelo del Valle de México, pues pueda determinar la existencia o no. Lo que queremos es que en el próximo se llegue a las calizas. Las calizas han sido excelentes, excelentes productores de agua porque guardan el agua de una cantidad. Y esto nos da la oportunidad de hacer ese ejercicio. Y quiero decirle qué ha cambiado del gobierno, de los gobiernos anteriores, que hemos asumido corresponsabilidad. Para mí es igual de importante que para el jefe de gobierno y que para el director del servicio del Sistema de Aguas del Distrito Federal, juntos encontrar una solución para el Valle de México y para el Estado de México y dejar ver si los mantenimientos afectan o no y pedirle a la gente paciencia. La infraestructura requiere ser corregida, arreglada y haremos todo lo posible siempre para que en el marco de información, como lo haremos con ustedes, tener la posibilidad de que la gente tenga la mayor confiabilidad en la infraestructura y también le pedimos a los que operan otro tipo de infraestructura que no somos nosotros, que le garanticen a la ciudadanía que operen con los mayores estándares de confiabilidad. Le agradezco su respuesta y con sus canales ver el tema de los agrietamientos. Correcto. Orden, diputado.